¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevista en CNN. Vamos a hablar en esta oportunidad del aumento de los campamentos en nuestro país. Un aumento sostenido, marcado quizás por dos hitos que han marcado a Chile y al mundo. El estallido social, por una parte, a fines de 2019 y la pandemia en el último año. Respecto al año 1996, no se veía un alza de esta magnitud, en un 74% desde hace 2 años ya. Y para eso vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Ella es Mayari Castillo, doctora en Sociología, ya está con nosotros. Mayari, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con CNN Chile y de alguna manera analizar en este fenómeno del último tiempo. Bienvenida. Gracias, Patricia, por la invitación. Bien, primero eso, lo decíamos, es un 74% respecto al año 2019 hasta la fecha. El tema es que se compara con 1996. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasa ahora? Que podemos ver un fenómeno parecido. Bueno, yo creo que igual hay que distinguir ahí el tema más coyuntural de los temas de largo plazo. En el tema más puntual yo creo que es claro para todos que esto tiene que ver con una crisis económica profunda que está marcada por la crisis sanitaria. Y una crisis que también ha estado mediada por una falta de apoyo económico directo a las familias de bajos ingresos. Si ustedes se fijan en el informe de catastro de campamento, el 50% de las familias declaró que estaba ahí por razones económicas, es decir, familias que perdieron su trabajo, bajaron sus ingresos, y la crisis sanitaria aquí está mostrando su rostro más duro, porque finalmente revela la precariedad del empleo, una informalidad importante y la falta de protección de familias que frente a una crisis que no fue atendida por el Estado de manera oportuna. Estas personas simplemente no pudieron sostener el costo de su vivienda. Y yo creo que ahí hay un tema también más de largo aliento que tiene que ver con el precio de la vivienda, que en Chile no se condice en nada con los sueldos que hay. Es decir, los indicadores muestran que para el caso chileno, dentro de los países de la OCDE es el país que tiene peores ingresos, peores sueldos y peores empleos, más precarios. Y de esos sueldos, igual es importante señalar, más del 60%, por ejemplo, en el caso de Santiago, se va en arriendo, lo que contrasta de manera súper importante con las otras capitales latinoamericanas o las capitales de la OCDE, es decir, que bordean el 30 o el 40%. Eso te quería preguntar, Mayari, respecto a lo que tiene o está al debe el Estado con políticas públicas, porque ahora que estamos en época de elección o preparándonos para una elección de una nueva constitución, muchos de los constituyentes lo están llevando como propuesta, como alternativa, el tema de la vivienda. ¿Cómo se puede garantizar el derecho a la vivienda en nuestra nueva constitución? Bueno, yo creo que hay temas súper estructurales que hay que garantizar. El derecho a la vivienda es un derecho que sin duda tiene que estar garantizado en la nueva constitución. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que primero que nada tenemos que establecer formas de protección social a la población vulnerable. O sea, ya estamos viendo que en esta crisis fue evidente la falta de protección que existe a las familias chilenas. Yo creo que un aspecto clave que hay que considerar para el tema de la vivienda es la regulación del suelo urbano. Acá nosotros estamos asistiendo a los efectos de la desregulación del suelo desde la década de los 80 hasta ahora, que ha en el fondo fomentado una inversión inmobiliaria que ha disparado los precios de la vivienda y de los arriendos, y que ha hecho efectivamente que las familias no puedan acceder a este tipo de... Y por otro lado también tenemos otro tipo de políticas que son más de largo plazo. Por ejemplo, hay formas bastante concretas y de experiencias dentro de los países de la OCDE de subsidios de arriendo, de políticas de integración social a través de la vivienda, que yo creo que deberíamos tratar de mirar con atención. ¿Qué pasa ahora con el acceso al agua? Porque eso es lo otro y lo que lleva a preocupar según los datos recogidos por este estudio. Un 6,72% tiene acceso formal a agua potable. Hay un tema de vivienda, políticas públicas en general, pero un tema sanitario, y estamos en una pandemia. Entonces acá comenzamos a hablar de un círculo vicioso en el que por dónde se empieza, ¿no? O por lo menos es desde dónde te empiezas a enfocar tu atención como Estado.
Ujú. Bueno, yo creo que uno de los primeros elementos que hay que considerar es que este tema de los campamentos tiene varios componentes. Sí, claro. Hay un componente muy importante, como tú señalas, que tiene que ver con el acceso ahora de los derechos básicos, tales como el agua, el alcantarillado, que son temas que en el fondo son derechos humanos que también debieran estar garantizados a estas alturas en nuestra Constitución y también que debieran ser protegidos por el Estado, pero también es en algún momento yo creo que la gente que trabaja como de manera más persistente en el tema del campamento lo ha señalado muchas veces. El tema del campamento es simplemente la punta de un iceberg muy grande que nos está mostrando elementos como la crisis migratoria, la desigualdad, la pobreza. Entonces, ¿por dónde empezar? Y eso es una buena pregunta, porque finalmente yo creo que una forma bien concreta de empezar es mirar el acceso a la vivienda y qué es lo que está haciendo el Estado para garantizar este acceso a la vivienda. Hoy en día lo que vemos es que todos los programas del Estado, por ejemplo, tanto de subsidio como de subsidio del arriendo como de subsidio habitacional, requieren una cédula nacional vigente, es decir, requieren una situación migratoria regularizada y requieren un mínimo de ahorro. Para el subsidio de arriendo, por ejemplo, tú tienes que acreditar 117.000 pesos para poder acceder a este subsidio. Entonces estamos hablando de población que no tiene esta posibilidad y que se está quedando fuera de la política pública. Entonces, si ni siquiera la política pública, que está orientada al 70% más vulnerable de la población, tiene estos límites, ¿cómo vamos a, en el fondo, solucionar el problema de los campamentos? ¿Cómo incide, crees tú, Mayari, la migración en Chile y el tema de la vivienda? Bueno, como te decía, yo creo que una arista súper importante es el tema migratorio, es decir, si nosotros miramos los datos del catastro de campamentos, un total de 25.000 familias eran migrantes, casi un 30% del total de las familias que hoy día habitan en campamentos son familias migrantes. Y ahí estamos viendo que hay una crisis de un Estado que no se está haciendo cargo de personas que están en situación irregular, que están en situación vulnerable y que están en trabajos informales que no les permiten costear una vivienda ni acceder al mercado formal de vivienda. Y eso los expone también a una serie de abusos del mercado informal, es decir, precios excesivos de su arriendo. Y ahí un poco señalar las desigualdades más territoriales, porque finalmente si nosotros miramos cómo influye la migración, una de las regiones que más incrementó el número de campamentos es precisamente Arica y Parinacota, una de las zonas fronterizas donde nosotros vamos a observar una crisis migratoria importante. Entonces también no hacerse cargo del tema migratorio evidentemente va a repercutir en el crecimiento de los campamentos. Claro, y conllevado entre todos estos elementos que ya tú nos has mencionado, tiene que ver también con la seguridad, con construir muchas veces estos mismos campamentos en lugares que no están habilitados para eso, ¿no? Hablamos de cerros, muchas veces cerca de los ríos incluso, y eso hemos visto que también ha tenido sus resultados. ¿Cómo lo proyectas tú, pensando en una pandemia que se extiende, no sabemos hasta cuándo, cuando se vive la incertidumbre? Bueno, yo creo que en el fondo el pronóstico es bien sombrío, a menos que realmente nosotros seamos capaces como sociedad de entregar respuestas claras a las familias que están en crisis hoy en día y que parece que va a seguir siendo así. Como tú bien dices, el problema de los campamentos también pone a la población en una tremenda vulnerabilidad por las zonas en donde se instalan. Un ejemplo de eso súper claro es Valparaíso, que es la región de Chile con mayor número de familias viviendo en estos asentamientos y que ha tenido infinitos episodios muy dramáticos y que son de conocimiento público de este tipo de peligros a los cuales la gente se expone y se expone en realidad porque no tienen otra opción. Entonces yo creo que a menos que nosotros tengamos una política que esté orientada a generar condiciones, por ejemplo, para un ingreso mínimo universal que permita a las familias salir adelante durante esta crisis prolongada, va a ser difícil que podamos resolver el tema de los campamentos. Y eso puede tener quizás una luz al final del túnel con la nueva Constitución. Yo creo que el tema
como decía, hay temas de corto y de largo plazo. Yo creo que en el largo plazo, evidentemente, el tema de la Constitución es un imperativo poder garantizar el derecho a la vivienda. El déficit de vivienda hoy día en Chile es tremendo, y las organizaciones que también han estado vinculadas al tema del déficit de la vivienda lo han puesto muy bien sobre la mesa. Es decir, han dicho, el Estado aquí tiene que garantizar esto como un derecho, así como garantizar educación, así como va a garantizar salud, si es que eso se logra instalar. Yo creo que es importante hacerlo. Mayari Castillo, muchísimas gracias por haber estado hablando con nosotros respecto a este fenómeno y que tiene que ver con el aumento de campamentos, pero también con una posible solución, ojalá, a corto plazo. Que estés muy bien. Bien, ahí estaba nuestra entrevistada que analizaba con nosotros. Ella es doctora en sociología y Mayari nos explicaba, más allá de las soluciones a corto plazo, hay un deber del Estado y en las políticas públicas que conlleva el aumento de los campamentos en Chile. Sigan en compañía de CNN Chile.